Padre Santo, Padre bueno, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque si estamos aquí, mi Dios amado, porque a ti te plació, Señor, darnos un día más de vida, mi Dios amado. Gracias, Padre, por la victoria de poder llegar a tu casa, Señor, llegar a nuestra casa de reunión, Padre amado, para reunirnos como hermanos, Señor, a estudiar tu palabra, Padre amado, a cantarte y adorarte libremente, Señor amado. Porque ciertamente, como dice esa canción, es a ti, Señor Jesús, a quien damos toda la gloria, Padre amado. Es a ti, Señor, a quien damos todo honor y toda gloria, Padre Santo. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, mi Dios amado, guiando mi mente, mi Dios amado, mis palabras, Padre Santo. Sé tú utilizándome, Señor Jesús, para llevar la palabra en esta mañana, mi Dios amado. Igualmente, Señor, te pido que seas tú hablándole, mi Dios amado, a los corazones, a los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos, de cada persona que pueda estar al alcance de mi voz, Señor amado. Te presento este mensaje, Señor amado, y te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor amado, que es viva y eficaz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a hacer lectura de la palabra. Vamos a comenzar primero busca por ahí en tu Biblia el Evangelio de Mateo. Vámonos al capítulo 28. Cuando lo tengan me dicen amén. Mateo 28. El Evangelio de Mateo, capítulo 28. ¿Lo tienen por ahí? Amén. ¿Están listos? Vamos al versículo 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Todavía hay gente en las iglesias hoy día que duda. Hermano, eso sigue ocurriendo. Versículo 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de seguir leyendo, yo no sé si ustedes tienen eso marcado, pero yo te recomiendo que marques eso en tu Biblia. Lo voy a repetir. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Igual, si no lo has marcado, yo te recomiendo que ese versículo 20 lo marques, especialmente donde habla de obedecer todos los mandatos que Él nos ha enseñado. Dice: enséñale a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Yo vine esta mañana a hablarte y todos lo conocemos, como la palabra nos encomienda, se le dice la gran comisión también. Tenemos ese llamado de ir y predicar a las naciones, ir a predicar a todo el mundo, llevar la buena noticia, llevar la noticia de salvación que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero profundizar un poquito en qué conlleva eso. Hay unas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de ir y predicar a otros, ir y hacer discípulos. Hay varios detallitos que tenemos que comprender cuando hablamos de eso. Quiero comenzar con, como te dije al principio, las palabras del Señor Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús tiene toda la autoridad en la tierra, por encima de ella y por debajo de ella. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el Señor Jesús, el que tiene toda autoridad en la tierra, por encima de ella y por debajo de ella, nos mandó a ir a ser discípulos. Pero también nos mandó a enseñarle los mandatos que Él nos ha enseñado. Así que primero que nada quiero empezar a desglosar esto y quiero empezar a hablar de qué significa cuando hablamos de autoridad. El Señor Jesús tiene toda la autoridad. Y cuando buscamos una definición de la palabra autoridad, en pocas palabras, en español cotidiano, estamos hablando de poder. Podemos hablar de potestad cuando hablamos de autoridad. Una persona tiene autoridad, tiene un poder, tiene una potestad, tiene una facultad o una legitimidad. Y entonces podemos ir en un detalle bien técnico del término autoridad.
podemos hablar de lo que se conoce como la autoridad jurídica, que es aquella que se determina y se impone por obligación. Por ejemplo, en cada país hay un sistema de gobierno y esos gobiernos tienen una autoridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que establecieron en cada país, su constitución, su sistema de leyes. Pero eso es lo que llamamos autoridad jurídica. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí se han quejado alguna vez del gobierno? Todo el mundo, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es el problema con eso? ¿Por qué nos tenemos que quejar y por qué nos vamos a seguir quejando toda la vida de los gobiernos? Porque es que el gobierno es una autoridad que se establece, como mencioné ahorita, autoridad jurídica, pero se establece, es un poder que se le da a los hombres, al humano. Y esos seres humanos responden ¿a qué? A sus propios intereses. Tenemos que tener claro que eso siempre va a seguir pasando porque mientras las personas sigan respondiendo a sus propios intereses y no a los intereses del Padre, no a los intereses de Dios, van a fallar, van a cometer errores, van a hacer cosas horribles e indecibles. Pero la autoridad de la que yo vengo a hablarte es de la autoridad de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Así que si algún día te sientes o te encuentras en la situación de que pasa algo, cuando nos toca ir al sesco, por ejemplo, cosas así, que muchos nos quejamos del gobierno, ¿verdad? Pero es que sí, es que son humanos, es un gobierno de hombres, para hombres, y responden a su propia voluntad, a sus propios intereses. Pero el Señor no nos llamó a responder a los intereses del hombre, nos llamó a responder por sus intereses, por su voluntad. Así que, a modo breve, la autoridad jurídica, por ejemplo, es la autoridad que tiene un gobierno, que es una autoridad que se establece por el mismo hombre, por las leyes que constituyen. Sin embargo, podemos decir que no tienen autoridad moral. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que dice esa persona no tiene autoridad moral? ¿Qué es la autoridad moral? Autoridad moral es la que se le otorga a una persona no solamente por sus conocimientos, sino por su prestigio y por su posición. Y aquí me voy a detener un poquito, porque la palabra que estábamos leyendo dice que Jesús tiene toda la autoridad. La autoridad moral, en nuestro idioma hoy día, habla de tener el conocimiento y tener el prestigio. ¿Y qué significa tener prestigio? O sea, tener crédito. Eso significa que tú le das un crédito, que tú le das un peso a esa persona por lo que es, por lo que hace, o sea, por su testimonio. No sé si me estás siguiendo. El Señor Jesús tiene toda la autoridad, en primer lugar porque es Dios, y en segundo lugar porque el tiempo que el Señor Jesús tuvo en la tierra, su caminar por la tierra fue testimonio perfecto. Lo que nosotros debemos conocer y emular, copiar, seguir en nuestras vidas. Nosotros debemos ser ejemplos de lo que es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso fue que Él nos llamó y por eso es que Él dijo ir a ser discípulos en todas las naciones. Porque solamente Él tiene la autoridad y solamente Él tiene el prestigio y la credibilidad para poder decirte y darte esa instrucción y poder llevar las buenas noticias al mundo. La autoridad moral también se dice que se obtiene en base a una experiencia profesional y se reconoce como parte de la autoridad moral es que se le reconoce a la persona capacidad y pericia. O sea, que además de eso, sus opiniones son tomadas en cuenta. Eso me recordaba cuando uno va a un médico. Cuando uno va a un médico, uno le da una credibilidad a lo que dice el médico, el doctor. Por ejemplo, yo puedo ir a un oftalmólogo y el doctor me va a decir que yo tengo esto, otro en la vista y yo puedo pensar que es otra cosa. Yo puedo meterme en internet y buscar y leer y yo digo, no, el médico está mal. Pero si es un médico que yo conozco, que llevo un montón de años yendo, que me ha atendido a través de varias situaciones y yo he visto cómo su conocimiento ha sido útil en mi vida, cómo su conocimiento en la medicina me ha ayudado a sanar mis condiciones, pues yo le doy un crédito, ¿verdad? Y yo tomo más en cuenta sus palabras, su recomendación como médico.
No sé si estás conmigo, pero te estoy hablando de lo que implica un testimonio en la credibilidad de lo que uno habla y uno dice. Amén. Y eso es lo que estamos hablando como autoridad moral técnica. Estamos hablando de que una persona que tiene autoridad moral tiene, como te mencioné ahorita, tiene capacidad, tiene pericia. Y en los términos y en el tema que traigo en esta mañana, cuando el Señor Jesús con toda autoridad te dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, Él tenía la capacidad y el conocimiento, en primer lugar, de la palabra de Dios. Jesús conocía muy bien la palabra de Dios. La Biblia, y de nuevo, sabemos que Jesús es Dios, pero Jesús cuando vino a la tierra, aún de niño, pasó por un proceso de educación. ¿Y qué pasa? Que los cristianos hoy día no quieren someterse a los procesos. Porque queremos como cristianos ir y predicar el evangelio, queremos ir y que las iglesias se llenen, queremos ir y hablarle a la gente, pero no me dejo pasar por mi proceso. No me someto al proceso que Dios me quiere procesar, perdonando la redundancia. Entonces, ¿con qué autoridad moral, con qué autoridad yo como cristiano voy a llevar la palabra de Dios a personas que no conocen de Dios si yo mismo no me deje someter al proceso que Él tenía para mí? Esto es un mensaje de reflexión, hermano. Y es reflexión para la casa, pero es reflexión para la gente que nos pueda escuchar afuera. Porque yo estoy claro y consciente del testimonio que da esta casa y lo vamos a hablar. Pero hay mucha gente en el mundo que se hace llamar iglesia o se hacen llamar cristianos, pero su testimonio no demuestra la autoridad moral como la tenía nuestro Señor Jesús, como la debemos tener nosotros. Amén. Así que yo vengo a traerte un mensaje de reflexión. Yo quiero que tomes nota de lo que estoy diciendo, que te lo lleves para reflexionar, porque sí, el mensaje, la palabra nos dice que tenemos que ir a ser discípulos, pero no podemos ir al mundo a ser discípulos si mi testimonio no está de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Así que te decía que el Señor Jesús tiene toda la autoridad y tenía pleno conocimiento de la palabra. El Señor Jesús desde niño, dice la palabra, la Biblia, que Él se pasaba en las sinagogas estudiando, discutía con los líderes religiosos la palabra, porque Él estaba en primer lugar preparándose. Él estudiaba la palabra, conocía de la palabra y la discutía con los líderes religiosos, y dice la palabra que se asombraban de su conocimiento. Y vamos a entrar ahorita un poquito más en eso. Y Jesús tenía la pericia, también tenía la práctica. Múltiples ejemplos tenemos en la Biblia. No voy a entrar en muchos de ellos por cuestión de tiempo. Bueno, el pastor está allí haciéndome así porque como vienen a arreglar la luz hoy, me dijo que tenía que ser considerado con el tiempo. No, estoy bromeando, pero sí, el Señor Jesús tenía toda la pericia. Hablando de la autoridad moral, Él tenía toda la pericia y la Biblia registra su testimonio. La Biblia registra que el Señor Jesús no pecó, mas fue tentado en todo. La Biblia demuestra que el Señor Jesús, a donde quiera que iba, llevaba la palabra, llevaba las buenas nuevas, llevaba la esperanza de vida a través de Él. La Biblia registra que el Señor Jesús, donde iba y había enfermos, Él les proveía sanidad. Donde había gente que necesitaba liberación, estaban los endemoniados, el Señor Jesús los libertaba también. El Señor Jesús, como pocos ejemplos te estoy dando, ¿verdad? Tenía la pericia, tenía el testimonio para sustentar su autoridad. Nuevamente, versículo 19 dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo te estoy diciendo, tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones, pero eso comienza con nuestro testimonio. Si tú oyes a alguien predicando y suena bonito lo que dice, pero su vida no se alinea con lo que está diciendo, no tiene el testimonio, no tiene la autoridad moral para hacer discípulos, porque no es un real discípulo de Jesucristo. No sé si están conmigo. Mira lo que nos dice la palabra acerca de la capacidad y la pericia, el conocimiento y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Búscalo por ahí. Estábamos ahorita en el 28. Vamos para Mateo 7.
Mateo 7, versículos 28 y 29. Pues la palabra nos dice que la autoridad de Jesús era diferente a la de los maestros de la ley religiosa. Vamos a empezar por ahí. Versículo 28 dice: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, que es lo que te decía ahorita. La capacidad, el conocimiento y el testimonio de nuestro Señor Jesús le permitía a él hablar con un testimonio, con una autoridad que asombraba a la gente. Y dice el versículo 29, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Yo me imagino que ese versículo lo tienes marcado en tu Biblia porque es un versículo sumamente importante. Jesús tenía verdadera autoridad porque él hablaba completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Y nosotros? ¿Y mi testimonio? ¿Se alinea con eso o se alinea con el de los maestros de la ley religiosa? Esas son las cosas que tenemos que el Señor me inquietó para traer en esta mañana, para que todo el que me escuche se analice, reflexione. ¿Mi testimonio es como el del Señor Jesús o es como el de los maestros de la ley religiosa? Como por ejemplo, y como te decía ahorita, que yo conozco, estoy claro, estoy consciente del testimonio que se da en esta casa. En esta casa no se predica religión. En esta casa se predica una relación con Jesucristo. Se predican las buenas nuevas y se vive el testimonio de los frutos del Espíritu Santo, de los frutos que Dios hace cuando aceptas al Señor Jesucristo, perdón, los frutos que Dios te da, ¿verdad? Los frutos que salen cuando aceptas al Señor Jesucristo como Salvador, cuando tienes una relación con Él y no cuando vives en religión, sino cuando vives en relación con tu Padre. Cuando tú puedes hablarle a Dios, como hablaba en la escuela bíblica mi esposa ahorita, tú puedes hablarle a Dios en confianza como tú lo conoces, como tu papá, como tú lo quieras, como tú lo llamas. Mi Dios, mi papá, mi Padre. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él. Así que la palabra registra que el Señor Jesús hablaba completamente diferente a lo que los maestros de la ley religiosa hacían. Tenía autoridad que ellos no tenían. ¿Y por qué ellos no la tenían? Porque ellos predicaban religión. Porque ellos decían una cosa y en su corazón había otra. Porque ellos decían una cosa y hacían otra. Sin embargo, el Señor Jesús les enseñó, nos enseñó, y por eso gracias a Dios, gracias que tenemos la Biblia y podemos leerlo. Lo que verdaderamente es el Evangelio, lo que verdaderamente es la palabra de Dios, que es más allá de religión, es la oportunidad de tener salvación, de poder vivir eternamente en su presencia. Y sobre todo, una de las diferencias más grandes que el Señor Jesús enseñó y demostró cuando lo compara contra los maestros de la ley religiosa en sus tiempos, y no es muy diferente a lo de hoy en día, es que el verdadero cambio empieza en el corazón. Cuando tú empiezas o cuando tú conoces al Señor Jesucristo, cuando tú empiezas a relacionarte con Dios como tu único y exclusivo Salvador, el cambio empieza en tu corazón. No empieza con la vestimenta como hacen los religiosos. No empieza con dónde tú estás, a los sitios que vas. No, empieza con tu corazón. Lo demás se va añadiendo poco a poco. Pero el Señor Jesús no vino a hablar de vestimenta. El Señor Jesús no vino a hablar de los dogmas que enseñan los religiosos. Él vino a enseñarnos cómo cambiar nuestro corazón a través de Él, a través del Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra que era con plena autoridad, porque era diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y por eso yo te estoy hablando de la autoridad del Señor Jesús, como decía el versículo ahorita. Él tiene toda la autoridad. Y te estoy dando ejemplos registrados en la palabra que demuestran su nivel de autoridad. Te estoy hablando aquí un ejemplo de su testimonio, cómo él podía impactar a la gente a causa de su testimonio. Fíjate que la palabra también me enseña que el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado, sobre todo lo físico. Vámonos a Marcos. Busca el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos 4.
Cuando lo tenga me dice amén. Marcos 4, vamos al versículo, vamos a empezar en el 35. Dice la palabra: al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Versículo 38. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Versículo 41 dice: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Así que el Señor Jesús tiene toda la autoridad, como te decía ahorita, en la tierra, por encima de ella, por debajo de ella. Y te estoy leyendo un ejemplo de su autoridad sobre lo físico, lo creado. El Señor Jesús, en este versículo que acabamos de leer, en este pasaje, reprendió o calmó los vientos y las olas. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos angustiamos y se nos olvida que nuestro Señor Jesús tiene autoridad sobre todas esas cosas que nosotros podemos ver? Todo lo que vemos en este mundo, Él tiene la autoridad de cambiarlo. Pero nosotros muchas veces no creemos. Y ahí está nuestro problema, que no creemos. Que no creemos. Así que te acabo de dar un ejemplo de cómo el Señor Jesús tiene autoridad sobre todo lo creado. Pero quiero complementarlo con la autoridad para la sanidad de enfermedades y el perdón de pecados. Acompáñame a Lucas 5. Busca en tu Biblia Lucas 5. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a hacer lectura de los versículos 18 al 24. ¿Lo tienen? Amén. Dice: unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Amén. Así que el Señor Jesús tiene poder, tiene la autoridad sobre lo físico, lo creado, sobre la enfermedad. Esto es un solo ejemplo, como te mencioné ahorita, de muchos ejemplos que nos enseña la Biblia de cómo el Señor tiene la autoridad y el poder de sanar enfermos. Y tiene la autoridad y el poder de perdonar pecados. Y ese que tiene esa autoridad nos dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenle a seguir mis mandatos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el Señor Jesús, en su plena autoridad, podía sanar enfermos, podía perdonar el pecado de las personas. Y nosotros, que somos su iglesia, que somos sus hijos, a veces nos dejamos derrotar por la enfermedad. A veces se nos olvida que Él tiene toda la autoridad y la enfermedad se convierte en lo más grande en mi vida. Se convierte en el obstáculo más grande en mi vida. Se convierte en el problema más grande de mi vida. Se convierte en lo que más tiempo yo le dedico en mi día, en mi mente, es en esa enfermedad. ¿Qué hago con ella? ¿Qué dice el médico? ¿Qué dice la ciencia? Y se me olvida qué dice la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice que Él tiene toda la autoridad sobre eso sobre todo lo creado, sobre todo eso que podemos sentir, que podemos experimentar. Él tiene toda la autoridad.
Pero como te decía ahorita, Él nos enseñó que los cambios comienzan con el corazón, en el corazón de la persona. Entonces, si yo estoy agobiado por mi enfermedad, estoy agobiado por la situación que esté pasando, tengo que comenzar con ese cambio en mi corazón y recordar y aceptar en mi corazón que Él es el que tiene la autoridad, que Él es el que tiene la última palabra, que Él es el que decide. Pero tengo yo que soltar en mi corazón ese problema, tengo que soltar esa enfermedad en mi corazón. Y yo no estoy hablando de que seamos negligentes, de que no vayamos a los médicos, ni que nos demos los tratamientos. Estoy hablando del estado de nuestro corazón. Y yo soy un ejemplo, yo soy un testimonio de la autoridad de Dios para sanar enfermedades. Dios me permitió a mí ser un testimonio de eso para glorificarlo a Él. Y yo todos los días tomo múltiples pastillas, por lo menos hay una que se supone que según los médicos no la puedo dejar de tomar. Yo creo en el Señor me sanó. Y los médicos me dicen que me debo tomar eso a manera de prevención, que no me vuelva a ocurrir. Pues yo, siendo prudente y responsable, yo me la tomo. Pero quien tiene la autoridad es Él, quien tiene la última palabra es Él, y en quien yo confío es en Él. Amén. ¿Por qué? Porque ya yo lo viví. Ya me sanó. Ya me sanó una vez y yo sé que si Él quiere lo vuelve a hacer. Amén. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes, y aquí tenemos muchos ejemplos. En esta casa hay muchos ejemplos de la sanidad que Dios da. Amén. Así que te he estado hablando del testimonio. Recuerda que te estoy hablando de que antes de nosotros ir al mundo a predicar, a ser discípulos, tenemos que empezar a evaluar nuestro testimonio y asegurarnos de que nuestro testimonio esté alineado con lo que vamos a predicar. Amén. Y el Señor Jesús, te estoy demostrando por versículos bíblicos que la palabra nos enseña que el Señor Jesús tenía toda la autoridad. La autoridad moral, tenía autoridad sobre lo físico, sobre lo creado, sobre las enfermedades, sobre el perdón de los pecados. Pero mira qué interesante cómo la palabra nos enseña y nos guía en nuestro testimonio. Mira este ejemplo del testimonio de nuestro Señor Jesús. Acompáñame a Mateo, versículo 20. Mateo capítulo 20, versículos 24 al 28. Mateo 20 dice: aún con toda la autoridad, Jesús era humilde. ¿Están conmigo? Vamos a empezar a leerlo. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Eso es lo que te estaba mencionando ahorita de la autoridad de los gobiernos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino vino a servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Te estoy hablando del testimonio de nuestro Señor Jesús, el que tiene toda la autoridad y nos dio la autoridad a nosotros para ir a predicar y a ser discípulos. Nos enseñó que tenemos que ser humildes, que tenemos que nosotros, como dice la palabra, servir a otros. ¿Qué ejemplo más grande que Él dio su vida por nosotros? ¿Qué ejemplo de servicio más grande de servir a otros que dar su vida por cada uno de nosotros? Que Él dio su vida sabiendo que nosotros íbamos a pecar. Él dio su vida por nosotros sabiendo que no le íbamos a creer. Sabiendo que aunque cuando lo conociéramos íbamos a tener dudas en los momentos difíciles. Aún así, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero ese no es el ejemplo que las iglesias dan hoy en día en el mundo. Y cuando digo iglesia estoy hablando en general. Como te decía ahorita, es un mensaje de reflexión. Porque las iglesias hoy día en el mundo, ¿qué testimonio y qué servicio dan? Cómo las iglesias en el mundo hoy día sirven a los otros, a los que necesitan. Cuando lo que predican es
dame dinero para que Dios te dé más. Cuando lo que predican es adorar a los pastores o a los apóstoles o a las personas que se pongan el título que se pongan. ¿Qué testimonio da la iglesia hoy en día? Hermano, denle la gloria a Dios y denle gracias a Dios que ustedes no están en una iglesia así. Amén. Que aquí eso no se predica. Amén. Pero hay que decirlo porque nos vamos a enfrentar con esas cosas en la calle. Esas cosas las vamos a ver. Amén. Pero en esta casa toda la gloria es de Dios. Amén. Y en esta casa no se predica ni religión ni dinero. Amén. Se predica la relación con Dios y se enseña y se vive los frutos del Espíritu. Se vive ese amor que el Señor Jesús nos enseñó, ese ágape que Dios nos enseña a través de su palabra, se vive en esta casa. Amén. Pero es una triste realidad que lo que todo, o no, mejor dicho, no todo, lo que hay en el mundo por ahí, las iglesias, los que se hacen llamar iglesias, no todos son así. Hay muchos que dicen que son iglesias, pero no dan el testimonio. Hay muchos que dicen que van a ser discípulos, pero no dan el testimonio. Y te voy a dar una clave, algo que a mí siempre me llama mucho la atención y para mí es como una banderita roja. Cuando yo veo un predicador o una iglesia donde todo el énfasis está en una persona en particular y más grande en el letrero está la foto del pastor y la pastora que el mensaje de Dios, ya para mí eso es una banderita roja. De cuidado. Igual cuando viene una persona del ministerio fulano de tal. Pero mira acá, el nombre de la persona más importante que la obra que Dios lo mandó a hacer. Son banderitas rojas. Son hints, como dicen en inglés. Que a mí me levanta suspicacia. Porque el Señor Jesús, como te acabo de decir y como nos enseña la palabra, era humilde ante todo. Tiene toda la autoridad. Es el creador. Es el Dios todopoderoso. Sin embargo, Él vino a servir. Él vino a servir, vino a dar su vida por ti, por mí, por todos nosotros, por todo el que quiera creer en Él. Por todo el que crea en Él. Que no se pierdan. Pero es una triste realidad nuevamente que las iglesias no estén dando ese testimonio. Y nosotros como iglesia tenemos que hablar esto y tenemos que recordarlo. Porque nosotros cuando salimos de aquí, como hemos dicho 1.000.000 de veces, esta no es la iglesia, este es el lugar de la reunión de la iglesia. Cuando nosotros salimos a la calle, nosotros representamos a la iglesia. Entonces nuestro testimonio tiene que estar alineado con lo que nosotros predicamos en todo momento. Mira lo que dice la palabra ahora en contraste con el testimonio de los falsos profetas. Acompáñame a Mateo 7. Los tengo brincando hoy entre los 4 evangelios. Amén. Mateo 7. Vamos al versículo 15. Porque vamos a entrar un poco ahora en el testimonio de los falsos profetas. Versículo 15 dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Nuevamente, si no lo has marcado, yo te recomiendo que marques eso en tu Biblia. Lo voy a leer de nuevo. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén. Me trae a memoria el testimonio que dio una iglesia, entre comillas, o unos cristianos, entre comillas, cuando, no me acuerdo el año, el huracán Harvey creo que fue, en la ciudad de Texas, en Houston, creo que era. Estaba todo inundado, la gente estaba desesperada, no tenían a dónde ir, y había una mega iglesia en una montañita, sequecita, cerrada.
Ahí mueven millones de dólares todo el tiempo, cerrada, y no permitieron que fuera refugio para las personas que estaban en la calle, que literalmente agarraban una balsa y trataban de huir por sus vidas. Porque para ellos era más importante el local, el dinero que había allí, que la necesidad del pueblo. De nuevo, la palabra dice, versículo 19, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Eso igual pasa con nosotros, la manera en que nos comportamos. Desde algo bien sencillo, como cuando me hacen un corte de pastelillo en la carretera, si alguien de otro país escucha, pero cuando se me cruza un carro de frente que tengo que meter el freno de cantazo, tengo que frenar de cantazo, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionamos? ¿Los bendecimos? ¿Le enviamos una bendición? ¿O pegamos a manotear y a decir cosas? Oye, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Los otros días hubo uno que me hizo una clase de corte y yo pegué un frenazo que por poco pego yo a manotear y después, espérate, ¿qué yo hago? Por poco me pongo yo a discutir. Pero estuve así, me dieron unas ganas de decirle 2 o 3, porque tuve que pegar un frenazo. Gracias a Dios que me acordó que me tenía que estar quieto. Amén. Eso nos pasa a todos. A los sitios que vamos a diario, tenemos que estar conscientes de que nuestra conducta es ese testimonio que nosotros damos de la iglesia. Es ese testimonio que nosotros damos que valida o invalida lo que nosotros predicamos. Y ahí está la clave. Valida o invalida lo que predicamos. Si yo me comporto diferente a lo que yo estoy diciendo o lo que dice la palabra, mejor dicho, yo no soy realmente una representación de la iglesia, yo no soy una representación de la iglesia que el Señor Jesús nos mandó a hacer. Amén. Porque hay iglesias por ahí por montones. Un montón de gente abre un sitio y lo llaman iglesia, pero no necesariamente predican a Cristo. Ni lo viven. Acompáñame a 2 de Pedro. Vamos a seguir hablando de los falsos profetas y los falsos maestros. 2 de Pedro, capítulo 2. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 1. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, que es precisamente lo que te estoy hablando de los testimonios de las llamadas iglesias por ahí. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. La palabra nos enseña y nos confirma que aún desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos del Señor Jesús, existían los falsos maestros, los falsos profetas. Así que, y la palabra también nos enseña, antes de seguir, la palabra también nos enseña que cuando llegue el día de juicio, habrá muchos que dirán, Señor, Señor, pero yo hasta saqué demonios en tu nombre, yo hice esto y lo otro, pero el Señor le va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Amén. Pero la palabra, y yo vine a hablarte que la palabra nos dice que tenemos que ir a ser discípulos, pero tenemos que ir a ser discípulos, pero cuidar nuestro testimonio, a ser discípulos llevando un testimonio de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque de nada me vale ir por el mundo y predicar algo y hacer discípulos de sabe Dios qué, porque cuando llegue el día del juicio, si me pasa como eso que dice la palabra, pues entonces me fastidié. Así que si vamos a ir al mundo a ser discípulos, tenemos que asegurarnos de hacerlo de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjate que como te leí al principio, versículo 19 de Mateo 28, versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo vamos como iglesia a predicar y a ser discípulos y a enseñarle a los nuevos discípulos cumplir con los mandatos que el Señor Jesús nos ha enseñado si yo mismo no los cumplo? Es incongruente, no se puede.
La palabra nos demuestra y nos respalda la autoridad de nuestro Señor Jesús, que es lo que hemos estado diciendo toda la mañana, te he estado diciendo toda la mañana. La autoridad del Señor Jesús está respaldada por la palabra. Y su testimonio respalda su autoridad también. Amén. ¿Y sabes qué? Yo vengo a decirte que así mismo espera el Señor de cada uno de nosotros. Que nuestro testimonio, nuestra conducta respalde lo que dice la palabra. Amén. Yo, como te mencioné, vengo a traerte un mensaje de reflexión, que reflexionemos y pensemos cómo estamos nosotros como iglesia hoy día. Y recordando que la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Podemos enseñarle a otros algo que no conocemos? ¿O podemos nosotros ir por el mundo y hablarle a la gente de algo que yo verdaderamente conozco? Y eso implica que yo tengo que tener una relación con mi Padre. Tengo que tener una relación personal con mi Dios, con mi Padre. ¿Cómo yo puedo enseñarle a la gente a vivir algo que yo no vivo? ¿Cómo yo puedo enseñarle a un enfermo a que tenga fe, que Dios lo puede sanar, si cuando me llega la enfermedad a mí yo no tengo fe? ¿Cómo yo voy a enseñarle? ¿Cómo yo voy a decirle a un discípulo que tenga fe en el medio de la enfermedad, en el medio del problema, si yo mismo no lo tuve cuando tuve mi problema? Es imposible. Así que nosotros como iglesia tenemos que siempre tener claro la importancia de nuestro testimonio como hijos de Dios. Es tiempo que la verdadera iglesia se dé a conocer por su testimonio. Lo he dicho varias veces, es muy triste. Es muy triste lo que se ve hoy día por ahí, pero sabemos que eso siempre ha pasado y va a pasar. Pero nosotros, si somos la verdadera iglesia, si somos verdaderamente hijos de Dios, si verdaderamente estamos predicando a Jesucristo, el verdadero evangelio, tenemos que darnos a conocer por nuestro testimonio también. No solo por nuestras palabras, por nuestro testimonio, por nuestras acciones, por cómo nos comportamos. Fíjate que algo que el Señor me llevó a reflexionar es que hay muchas iglesias por ahí, o mucha gente, quizás debo cambiar el término, mucha gente por ahí que dice que está predicando o que van a predicar y lo que hacen es ir por la calle condenando a la gente. Te vas para el infierno, tú, esto, lo otro, te vas para el infierno. Y yo me pregunto si el Señor Jesús nos mandó a mandar a la gente al infierno o nos mandó a llevar el mensaje de esperanza de vida eterna en Él. Porque que yo sepa, el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y una buena noticia no es decirte te vas para el infierno. Una buena noticia es en Cristo que puedes tener salvación. Cambia a Cristo, o sea, regresa a Cristo, torna hacia Cristo. Ahí es que tú tienes vida eterna. No sé si me están entendiendo. La iglesia como pueblo de Dios, como hijos de Dios llamados a ser discípulos, tenemos que comenzar con dar testimonio. Dando nuestro testimonio, llevando la verdadera palabra, las buenas noticias, es que entonces nosotros vamos a ir a ser discípulos en el mundo. Fíjate que la palabra nos enseña, de que he estado hablando esta mañana, de que Jesús tiene toda la autoridad. Y no es casualidad, y nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero en la clase esta mañana mi esposa estaba hablando de la autoridad de Jesús. Durante la clase habló de eso. Y no nos ponemos de acuerdo en lo absoluto, pero ciertamente la autoridad la tiene Él, porque Él es Dios. Él es nuestro Dios, Él es quien dio su vida por nosotros. Y eso significa que sin Jesús no hay autoridad. No sé si me estás entendiendo, voy a darle para atrás otra vez. Tú puedes ver una persona manifestar dones y puede, como decía la palabra, sanar enfermos, expulsar demonios, lo que sea. Pero si Cristo no está realmente en su corazón,
Eso no es la autoridad ahí no está la autoridad del Padre en él, en esa persona. Para tener la autoridad moral, bíblica de hacer discípulos verdaderos, tenemos que seguir el testimonio y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que tenga un don necesariamente está predicando a Jesucristo. No necesariamente es un testimonio del Señor Jesucristo. Por eso es que te estoy hablando esta mañana de la importancia de nuestro testimonio. Porque los vamos a ver, los hemos visto y los seguiremos viendo. Gente que dice que habla en nombre de Dios, gente que dice que hace cosas en nombre de Dios, y la propia palabra nos enseña que habrá muchos que el Señor le va a decir, yo nunca te conocí. Así que está en nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, tener ese discernimiento que nos lo da el Espíritu Santo, que nos lo da su palabra, como te mencioné ahorita, de identificar esas cosas y descartar. La palabra nos dice que descartemos lo malo y nos quedamos con lo bueno. Así que yo te estoy hablando de que para ir a predicar, a ser discípulos, tenemos que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de la autoridad de Dios en nuestras vidas, de que Dios es el que tiene toda la autoridad, nuestro Señor Jesucristo es quien tiene toda la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad de Jesús hoy en día? ¿O quién vive según la autoridad que Jesús nos da? Déjame darle para atrás. La palabra, al principio, te leí en Mateo 28, dice que el Señor dijo, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, el Señor tiene toda la autoridad y Él en su autoridad nos mandó a ir a ser discípulos. Así que, ¿cómo yo sé si alguien tiene la autoridad realmente para ir a ser discípulo? Te lo he estado diciendo toda la mañana, con su testimonio. Las personas pueden decir unas cosas, pero si lo que hacen no está alineado con lo que dice la palabra, si lo que hacen no está alineado con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ese no es un discípulo realmente del Señor Jesucristo, ese no es la verdadera iglesia, eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer. Es importante que hablemos esto porque, como te mencioné ahorita, nuestra conducta es la que ve el mundo y con la que el mundo pasa juicio, está constantemente evaluando. Evaluar nuestra conducta para ver cuando caigamos y cuando cometemos errores. Como el ejemplo que te di ahorita, cuando me hicieron ese corte en la carretera, si yo me ponía a pelear con esa persona, en los tiempos que vivimos hoy día, si fuera alguien que me conociera, grababa un video, mira, pastor peleando ahí con el otro porque le cruzó el carro. ¿Me entiendes? 24/7 nuestro testimonio tiene que ser alineado con lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios que estamos en esta casa, que en esta casa realmente se vive ese testimonio. Y te voy a dar un ejemplo. La expansión de Espada de la Victoria ya comenzó. Oficialmente ya comenzó. La semana pasada movimos las cosas de un local a otro porque estamos en un proceso de expansión. Y dentro de ese proceso de expansión se vio un testimonio que el pastor lo contó aquí, en el que esa expansión dependía de que una persona tomara una decisión. Y esa persona tenía que decidir, que es el dueño de las facilidades de los locales, tenía que decidir si le alquilaba ese local adicional a la iglesia o se lo alquilaba a otras personas. Obviamente Dios intervino porque son sus asuntos, pero en la mente de esa persona, él vio el testimonio de la iglesia y vio el testimonio de los otros inquilinos. Vio el testimonio de la casa. Y yo te estoy hablando esta mañana de los testimonios. Y él vio que en esta casa, en esta iglesia, a diferencia de otros, hemos sido responsables, hemos sido rectos, hemos hecho las cosas bien. En los momentos difíciles, cuando se llenaba esto de agua, ¿qué hicimos nosotros y qué hicieron los otros inquilinos? ¿Cuál fue el testimonio de la casa? Todo eso tiene que haber pasado por la mente de esa persona al tomar su decisión. Porque cuando esto se llenaba de agua, dañando cosas, le dañó cosas a muchos inquilinos, nos dañó cosas a nosotros, pero aún así nosotros nos mantuvimos concentrados
y enfocados haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Nos mantuvimos enfocados en llevar su palabra. No dejamos de pagarle al dueño. No dejamos de pagarle. Sí hubo conversaciones porque tenía que haberlas, porque lo que estaba pasando tenía que corregirse. Y que la corrección vino y trajo más problemas porque nos dañaron los carros para colmo. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cuántos fuimos víctimas de eso? Todos los que estamos aquí, todos fuimos víctimas de eso. Pero ¿qué hizo la iglesia? ¿Cuál fue nuestro testimonio? Nosotros nos metimos allí a pelear, a gritar, a echar culpa, o simplemente trabajamos de manera civilizada y llegamos a una resolución al problema. Yo te estoy dando un ejemplo del testimonio de esta casa, porque yo te estoy hablando esta mañana del testimonio, la importancia de nuestro testimonio como hijos de Dios, como pueblo. Espada de la victoria, en este ejemplo que te estoy dando, y este ejemplo son que desde 2021, 2022, vamos a decir un rango de 2 años aproximadamente de historia de esta casa solamente. En todo momento esta casa ha sido fiel a la palabra de Dios, comprometidos con la palabra de Dios, con hacer lo que Dios nos llamó a hacer, y hemos sido humildes. Humildes. Porque mira qué coraje daba cuando entraba esa agua y nos estaba fastidiando las cosas. A cualquiera le da coraje. Pero hemos sido humildes porque sabíamos, te lo voy a leer. Versículo 20 dice, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Fuimos humildes porque sabíamos que el Señor está con nosotros y el Señor nos va a respaldar. ¿Qué más evidencia de ese respaldo? Que la expansión de la casa está en proceso. Y no se trata de tener un local más grande por tener un local más grande. Es porque viene más trabajo. Y tenemos que prepararnos. Porque viene más trabajo. ¿Qué significa eso? Vienen más vidas. Vienen más vidas a ser impactadas. ¿Por qué? Por nuestro testimonio. Porque la palabra me enseña que es el Espíritu Santo el que convence. Pero nuestro testimonio da una ayudita buena. Es una buena ayudita. Porque la gente del mundo, como te decía, está mirando nuestra conducta todo el tiempo. A ver si nosotros somos como los cristianitos, como ellos dicen, ese es otro cristianito más. O verdaderamente son cristianos, son gente buena de verdad. Amén. En esta casa, como te decía, y como te acabo de hacer el recuento, hemos dado el testimonio de ser verdaderamente discípulos del Señor Jesús. De ser hijos de Dios y de verdaderamente predicar la palabra correcta, pero no solamente predicarla, sino vivirla. Y eso tiene que ver con la autoridad. O sea, esta casa tiene autoridad moral. Esta iglesia tiene autoridad moral como la tenía nuestro Señor Jesús. Como te estaba hablando esta mañana y por eso me detuve en lo que significa la palabra autoridad. El Señor Jesús tenía toda la autoridad, obviamente la tiene porque es Dios. Pero la Biblia nos enseña que aún siendo Dios era 100% hombre también. Y fue niño y padeció, aprendió, se procesó, se dejó procesar. Fue tentado pero no pecó. Y su conducta, su testimonio, sus acciones iban alineadas con su mensaje. Eso es lo que hemos vivido en esta casa, eso es lo que debemos seguir viviendo en esta casa en todo momento. Así que esa autoridad moral y ese prestigio o ese crédito nos lo ganamos con nuestro testimonio. Y así podemos impactar también vidas, porque no solamente es hablando, es con nuestra conducta. Entonces, a toda persona que esté al alcance de mi voz, los hermanos que están aquí, todo el que esté al alcance de mi voz, yo te dije que esta mañana es un mensaje de reflexión, porque tenemos que llevarnos este mensaje, esta palabra y reflexionar en nuestra conducta. Realmente yo como individuo, cada uno como individuo, estoy siendo testimonio de lo que Dios hace en mi vida o lo que Dios puede hacer en la vida de uno a través del Señor Jesucristo.
Por ejemplo, testimonio de liberación. Nuevamente, aquí no se predica religión. Nosotros no atamos a la gente con mandatos humanos. Nosotros predicamos que a través de Jesucristo podemos tener una relación directa con nuestro Padre. A través de Jesucristo podemos ser salvos, podemos tener salvación. Pero es una realidad que hay muchos cristianos por ahí que andan por ahí deprimidos, que andan en ansiedad, agobiados por los problemas. Entonces, a todas esas personas yo les digo, reflexiona y piensa en tu conducta si estás siendo realmente testimonio de lo que Dios hace en el corazón de uno cuando uno lo acepta y lo recibe como Salvador. Si yo como cristiano, como hijo de Dios, ando por la vida lamentándome de los problemas, entonces sí tengo un problema. Es que tengo que regresar al principio, tengo que regresar a los pies del Maestro. Tengo que regresar a mi Padre, a mi Salvador, a mi Señor Jesús y comenzar a hacer un cambio en mi corazón. Mi conducta está siendo un ejemplo, un testimonio del amor de Dios en mi vida. O yo ando por ahí peleando con la gente. Esas son las cosas que tenemos que llevarnos para reflexionar cada uno, porque a todos nos pasan estas cosas. Nos ha pasado y nos va a pasar. Igualmente vengo a preguntarte, ¿qué es eso que está inquietando tu corazón? ¿Qué está inquietando tu corazón? Porque yo vine a hablarte y te he estado hablando esta mañana de nuestro testimonio. He estado hablando de la importancia del testimonio, pero también te he estado hablando de que mi testimonio refleja la autoridad de Dios en mi vida. Entonces yo te pregunto, ¿qué está inquietando tu corazón? Se llama enfermedad, es la depresión, es ansiedad, las finanzas, familia, por ejemplo. ¿Qué de eso está inquietando tu corazón hoy día? ¿Qué de eso te quita o te quiere quitar la paz o te tiene ansioso o te tiene sin paz? ¿Qué es eso que está inquietando tu corazón? Hoy yo vine a decirte que ciertamente estamos llamados a ir a ser discípulos. Estamos llamados a ir a predicar. Pero en primer lugar yo tengo que trabajar con el estado de mi corazón. Y si en mi corazón ahora mismo hay temor, hay duda por enfermedad, por depresión, tengo ansiedad, tengo problemas financieros, tengo problemas familiares, yo vengo a recordarte y a preguntarte quién tiene la autoridad sobre todas esas cosas. Entonces, ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi testimonio como hijo de Dios?